¿Cómo son los cuentos de Fyodor Dostoyevsky? ¿Son relatos, cuentos de crítica social, de sátira? ¿O también son pequeñas grandes tragedias donde los personajes o terminan locos o en una redención absoluta? Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y esta es mi videoreseña, mi comentario sobre los cuentos completos de Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky es principalmente conocido por ser un autor de novelas, un autor del siglo XIX ruso que nos deja títulos novelísticos como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El jugador, etc. Pero al mismo tiempo, durante toda su carrera literaria y evidentemente a lo largo de su vida, nos fue dejando en publicaciones periódicas, en revistas, cuentos que son breves a comparación de sus novelas, que por un lado son larguísimas, y cuentos que dejan que aparezcan preocupaciones con otros sentires, con otros desenlaces o con otras experimentaciones. Preocupaciones en los cuentos de Dostoyevsky, por un lado, son de estilo, porque aparece la sátira. La sátira en varios de los cuentos de Dostoyevsky aparece y es una crítica absoluta a la burocracia, a los vicios, a las pasiones más desaforadas que pueden o no dejarte tocado. Y además de la sátira aparece una cosa que también está en sus novelas, que es el diálogo, el enfrentamiento entre el pecado, la adultez, los vicios y enfrente la inocencia, la pureza, los niños, la niñez. También otra preocupación que casi no se ve o no se ve tan contundentemente en todas sus novelas es la aparición de la fantasía. Y la fantasía entendida como cosas que se narran que son muy poco creíbles, pero que la verosimilitud, es decir, cómo nos los está contando, tenemos que creerle, porque está muy bien planteada esta fantasía, esta ensoñación. Y por último, algo que sí está, una temática que sí está muchísimo también en sus novelas, pero que aquí aparece en varios cuentos, es la cuestión de que si los personajes van a tener una redención o no. Dentro del primer punto, que es la sátira, a mi gusto y en mi lectura, creo que el mejor cuento es el que se llama El cocodrilo. El cocodrilo narra la historia de un suceso extraordinario, que es que a un funcionario público de la Rusia zarista se lo coma un cocodrilo venido de fuera, venido de Alemania, que en medio de una feria zoológica, en un pasaje, en un parque, pues por estar molestando al cocodrilo se lo come. Pero no se muere, como debería de pasar, digamos, en cualquier lógica conocida, sino que dentro del cocodrilo empieza a pensar en los pros y en los contras de estar ahí, de residir ahí, de estar como metido en una bolsa para dormir, que es el cocodrilo, porque resulta que está vacío. Y sus preocupaciones empiezan a caer sobre si podrá mantener su reputación, si podrá seguir trabajando allá adentro. Y no se preocupa, como sería lo usual o lo más de sentido común fuera en la realidad del mundo, de que realmente va a morir pronto, de hecho no debería de estar vivo ni siquiera. Sin embargo, pues en esa misma sátira, en esa misma burla, pues nos pone Dostoyevsky un funcionario que ya está incluso en la ensoñación más grande, en las soluciones más grandes de que va a ser el primer funcionario público en Rusia que hizo su carrera, remontó su experiencia, dedicándose a hacer informes echado dentro de un cocodrilo. Si eso no es una sátira, pues yo no sé lo que será. Ahora bien, pasando al punto de ese diálogo, del ejemplo del cuento de diálogo entre el pecado y la inocencia, hay varios donde esto aparece. El primero que quiero destacar, lo quiero destacar porque es una relación de amistad de dos amigos que se titula El corazón débil. El corazón débil lo tiene uno de los protagonistas que está a punto de casarse, que está prometido, que está comprometido, y le da la noticia a su amigo. Esta noticia se la revela y su amigo, en la más profunda fraternidad, le da un abrazo, le reconoce que tienen que estar mejor, que es una gran noticia. Pero poco a poco, el asunto también del trabajo, de la dedicación al trabajo, empieza a irrumpir no solo en su mente, sino más bien en su corazón, que se va debilitando poco a poco, porque no puede terminar el papeleo que le encargaron anoche.
que se supone que tendría que terminarlo antes de tal fecha, y esa fecha poco a poco va llegando, en cuestión de días obviamente. En medio se atraviesa que son las fechas decembrinas de festejos, en medio se atraviesa que los amigos dicen, bueno, dejémoslo un rato y vamos a festejar, regresamos y nos desvelamos para terminarlo. En medio hay mucha confusión porque poco a poco el protagonista, el del corazón débil, se empieza a volver loco, a deschavetar, a hacer deambulaciones de golpe, salirse a la calle, no seguir trabajando, quedarse dormido con la tinta en la mano. Y este corazón débil terminará desplomándose absolutamente, destrozado al final del cuento. Su amigo intentará apoyarlo en todas las situaciones, también su prometida en las participaciones que tiene, pero no hay manera. El corazón es débil y Dostoyevsky lo sabe en este cuento. Otro continuo de los cuentos donde hay ese diálogo entre el pecado y la inocencia, entre la adultez y la niñez, es El niño con la manita. Ese también tiene que ver que por un lado está retratando las épocas de Navidad y habla del niño con la manita refiriéndose a un niño que pide limosna. El niño con la manita es literalmente extender y estar con la manita pidiendo caridad. Este niño, nos dice Dostoyevsky, que esta historia pudo haber pasado o no, pero que aún así tiene que contarla. Si es ficción o no, da igual, porque es muy probable que estas cosas, estas tragedias sucedan. Y en pocas palabras es el relato de cómo un niño sufre la muerte de su mamá después de que fueron corridos de su pueblo natal, después de que llegaron a la capital donde están, muere su madre y él tiene que pedir auxilio, tiene que seguir con la manita pidiendo en la calle, pero nadie lo acoge, incluso se cuela un poco en una casa que están recibiendo ahí tipo villancicos, lo corren, después llega otro niño también de la calle y le da una paliza, y bueno, no quiero decirles tajantemente lo que pasa, pero ustedes ya se imaginarán la suerte que corren los niños con la manita en la calle, y muchísimo más cuando el frío es un frío ruso, y en medio de la más grande pobredumbre, en medio de la más grande desolación, de que también, pues, se le murió su madre. Paso a los dos cuentos que para mí son los que mejor retratan las dos etapas como cuentista de Dostoyevsky. Empiezo con el romántico y termino con el que para mí incluye todas las habilidades, las preocupaciones, las obsesiones de Dostoyevsky. Vamos al romanticismo. El romanticismo de Dostoyevsky, no hay otra obra, hasta donde yo sé el momento, donde aparezca mejor planteado y mejor retratado y mejor definido. Este romanticismo se llama Las noches blancas, este cuento largo, en comparación de las novelas corto, pero donde aparece el Dostoyevsky más apasionadamente soñador. Un Dostoyevsky que tiene un protagonista que vive en ensoñaciones, pero en la más profunda soledad, donde conoce todo el pueblo, se hace amigo en el sentido de platicar con los que pasa, con los que conoce, pero que cuando llega la fecha donde todos se van a sus casas de campo, a juntarse con la familia, a esas vacaciones, donde dejan la gran ciudad y se van a sus lugares de esparcimiento, balnearios, casas de campo, etc., la ciudad se queda vacía. Y esta ciudad vacía solamente alberga, pues, por un lado a los que son viejos y no pueden salir, por otro lado a los que realmente no tienen vacaciones, y por último al protagonista, a los que son como el protagonista, los soñadores, que también viven en la más profunda soledad, que están abandonados, que conocen a todos, pero en realidad no conectan con nadie, porque tienen su mente en otro lado. Esa misma ensoñación hace que el protagonista se tope con la que será la coprotagonista. Esta coprotagonista también está abandonada y ella nos contará su historia posteriormente, nos dirá que pues vive con su abuela ciega, que también tienen a una empleada doméstica que ella es ciega. Entonces ahí todo se empieza a predisponer para las más malas suertes
en los personajes, pero que incluso con eso se encuentran en un puente, más simbólico no puede ser. Y en este encuentro en el puente se cuentan sus historias. El soñador le dice por qué es un soñador, ella le dice por qué también es una soñadora, ella le dice cuál es su abandono, porque supuestamente su enamorado que iba a volver en un año después de hacerse de dinero, después de hacer su carrera en la gran ciudad, no ha vuelto, no regresa, no le manda carta, está abandonada su suerte. El soñador, el protagonista le dice por qué también está abandonado, razones más, razones menos, y empiezan a jugar un poco con que, bueno, pues vamos a ser amigos, apoyémonos, ¿no? Apoyémonos en esto, todo con seguridad, tú si me escuchas, yo también. Y uno pudiera pensar, bueno, pues ya está la historia de enamorados, se conocen en el puente, van a terminar juntos y para siempre. Pero no es cierto. Las noches blancas de Dostoyevsky no es que sea el cielo iluminado por el más profundo y cálido sol, sino porque es un momento en Rusia, yo no sabía, me enteré por este cuento, donde el invierno hace que las noches se queden perpetuamente iluminadas, es decir, en la noche no hay oscuridad, son noches blancas. Y en ese contrasentido, en ese hecho tan contradictorio y tan romántico también, el protagonista no termina como cualquiera pensaría, casándose, yéndose de la mano, pero sí lo plantean, sí se lo antojan, sí se lo plantean en una serie de convencimientos y lloriqueos y sonrojos y más lloriqueos y muchas más lágrimas de apasionamiento, de es que tú sí me escuchas, etc. Ese es el Dostoyevsky más romántico que conozco hasta la fecha. Este es el cuento que para mí tiene de las mejores frases. Está muy bien escrito, muy bien planteado, muy bien dividido en sus capítulos, en sus partes. Porque va noche primera, noche segunda, noche tercera y así hasta que acaba. Ahora, doy el salto al Dostoyevsky cuentista para mí más completo, para mí el más abarcador, en el que aparece pues la sátira. Hay una crítica en este cuento desde el principio, desde el momento cero. También hay una discusión entre pecado e inocencia. También hay un juego entre la redención y la no redención. Y también la fantasía. Este cuento es el que se titula El sueño de un hombre ridículo. Este cuento también es un poco extenso, no tanto como Noches Blancas. Y aquí aparece una de las más grandes preocupaciones de Dostoyevsky a lo largo de su carrera, que es pues la cuestión de aniquilarse a uno mismo, de darse un balazo. Dicho sin ambajes, de terminar con tu propia vida. Y esto porque el protagonista desde muy niño se dio cuenta de que era un hombre ridículo, que era una persona ridícula. Y su manera de explicar esta ridiculez es porque no le encuentra sentido al mundo. No le importa nada, le da igual todo. Y cada vez que lo comenta, cada vez que ha tenido el atrevimiento de confesar este sentimiento general hacia el mundo, hacia la realidad, hacia sus propias cosas, se ríen de él, se burlan de él, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros de piso. Y esta burla origina en el personaje pues lo mismo, más de lo mismo, que le da igual todo. Pero al mismo tiempo vemos un personaje que es muy consciente del mundo alrededor. Y bueno, cuando va a cometer el acto de retirarse de la vida con un revólver, ese día se encuentra con una niña muy parecida a la figura del niño de la manita que le pide ayuda. Es otra de esas manifestaciones de niños con la manita en la obra de Dostoyevsky. Incluso el narrador, el mismo protagonista, nos dice que es muy probable que si está pidiendo ayuda es porque probablemente su madre está muriendo o porque no tiene a nadie, como el otro niño. En fin, cuando llega la niña y le pide ayuda, él la termina rechazando, pensando en que, bueno, ¿para qué ayudarla si en cuanto llegue a mi casa y decida lo que decida, que es acabar con mi vida, ya no importará más nada, ni su sufrimiento, ni mi ayuda, ni mi falta de apoyo? Pero sube las escaleras y se da cuenta de que algo no está haciendo de la misma manera.
Para esto nos aclara que llevaba ya más de un año sin dormir, que solamente lee por las mañanas y que en la noche lo único que hace es sentarse en su sillón, sacar del cajón este revólver y esperar para agarrarlo o no, cuando llegue el momento. Y se supone que esa noche iba a ser el momento, ya estaba todo decidido, ya lo había sentido así. Pero contrario a todo pronóstico, esa noche se queda dormido. Y quedarse dormido es la puerta que abre el sueño del hombre ridículo de nuestro protagonista. Y en el sueño del hombre ridículo tendremos lo que por un lado se menciona mucho últimamente, que es un viaje astral. Tendrá un viaje astral. Pero antes de llevar el viaje astral, en el sueño sucederá que se suicida. En el sueño sucederá que acaba con su vida, no dándose un tiro en la cabeza, en la sien, como siempre lo había pensado, sino un tiro en el corazón. Y esos cambios en Dostoyevsky de bajar de la mente al corazón la historia, te llevan a lo más rico de su obra. Y en este caso no es la excepción, porque al bajar y darse el disparo en el corazón, en el sueño muere también, y ve cómo lo entierran, ve cómo lo hunden en su ataúd, y de repente se da cuenta de que ahí la vida sigue. Más allá del cuerpo está atento de todo, aunque esté metido ahí. Y empieza a caerle una tortura más allá de la muerte, que es, empieza a caer en el ojo, en el párpado, una gota. Y cae la gota. Una gota de agua que se coló, pues, desde arriba de la tierra hasta atravesar su ataúd, y una gota, y una gota. Y esto se empieza a volver molestísimo, a pesar de estar muerto, y ahí lanza la blasfemia, o más bien el cuestionamiento, que muchos dirían que es blasfemia, de si hay algo más allá, la divinidad que sea, allá arriba o allá abajo, donde sea, quítame esta sensación o cancélame absolutamente todas las sensaciones que pueda llegar a sentir, a pesar de estar muerto. Y bueno, no llega Dios como tal, como lo imaginaríamos en un ícono de un hombre barbón y ya, ni tampoco Jesucristo, sino que llega una especie de ángel, llamémosle. Y este ángel destroza la tierra, destroza el ataúd delicadamente y lo saca, y empieza ahí el viaje astral. Este viaje astral lo lleva en el universo y empieza a ver estrellas, empieza a ver iluminaciones, y recorren y recorren y recorren todo este espacio sideral. Ahí reconoce en un momento dado que ve la estrella que vio antes de ver a la niña. Me faltó mencionar eso. Antes de que la niña llegara a pedirle ayuda, volteó al cielo y vio una estrella ahí, solitaria, iluminando, que no tenía ninguna razón por haberla visto, ni por haberla descubierto, ni nada. Solamente la descubre como un faro ahí puesto en el cielo por casualidad, pero que desde ahí empieza a cambiarle todo, luego lo de la niña, y luego que se queda dormido, y ya está en este viaje astral. Y en este viaje astral reconoce pues esta estrellita y quiere que se le aclare la situación de qué está pasando, hasta que el ángel no le dice mucho, pero siguen viajando hasta que se encuentra con un sol que no es nuestro sol, es decir, el sol que ya conocía, el que nosotros, el que tú, el que yo sabemos que está por allá afuera, de la Tierra por supuesto, sino que es otro sol, pero es idéntico, es un sol gemelo a la Tierra. Y esto ya nos empieza a caminar a que terminará llegando a otra Tierra. Y aquí empiezan los ecos de los mitos como la Atlántida, o como la obra de Tomás Moro de Utopía, porque llega a esta otra tierra que reconoce que es exactamente como la tierra que él conoce, pero de otra, diferente, donde ahí pasan las cosas distintas. Y la diferencia más grande es que en esta tierra distinta no conocen el pecado original. No conocer el pecado es vivir en la más pura armonía. Es la tierra del paraíso, es otra Atlántida, es otra utopía, es verdaderamente un mundo feliz, diría Aldous Huxley, pero ahora sí de veras.
Y como es lógico, cuando la perfección es más absoluta, lo que pasa o lo que se supone debe pasar, se entiende en la narración, en el cine, en las historias, es que la perfección se arruine. ¿Y cómo hacemos que la perfección deje de estar? Pues metes el fallo, el error, el pecado. Es el protagonista el que le lleva el pecado a ese otro mundo, a esa otra tierra. Y pasan de estar en la más absoluta ensoñación del amor gregario, de no juzgarse, de no tener celos, de los pecados no conocerlos, de no tener ciencia porque están conectados con la naturaleza, con los animales. Incluso prácticamente hablan con ellos, hablan con los árboles, con los animales, de una manera que él no entiende, pero en todo momento siente, lo está sintiendo en su corazón, ese amor que se desparrama en esa otra tierra. Y bueno, sucede que él, por la manera que sea, por esas preocupaciones, por venir de la tierra originaria que él conoce, les convida, los contagia del pecado y empieza una caída en picada. Así poco a poco, pero determinante de que se arruine toda la vida armónica de esa otra tierra. Y el final del sueño es, por supuesto, que se despierte, pero antes de que se despierte propone algo. Como él se da cuenta de que él les contagió el pecado, les llevó algo que no conocían y con ello la ciencia y con ello la modernidad y con ello el atropello más absoluto de la humanidad como conjunto generoso, les propone: crucifíquenme, yo quiero cargar con toda esta infestación que les hice. Ustedes ni siquiera ya no quieren recordar cuando eran apasionados del amor más armónico entre todos, cuando todos eran familia, donde los hijos eran cuidados por todos, donde no había celos, donde nadie se perseguía, donde no habían sectas, donde no había separación. Y se burlan de él también ahí. Cuando él propone crucifíquenme, como ya saben que cierto personaje bíblico lo hace también, o es obligado, o es su misión, como quieran verlo, se burlan de él y se despierta en esa burla, se despierta en ese rechazo de ese otro mundo que él terminó arruinando. Y terminar arruinando otra tierra, para él es la más grande revelación. Para él es la verdad revelada que tuvo en un sueño y que dice incluso que si es un sueño no le da absolutamente igual porque él ha visto, él ha sentido, él ha sido atravesado por la verdad. E irá predicando que si no sabe, y aquí lo tengo notado, que si no sabe cómo construir el paraíso porque cuando lo conoció lo destruyó, eso no significa que no va a buscarlo, que no va a convidar, que no va a intentar predicar, aunque sea intransferible, esa sensación de completa armonía que conoció en un principio en esa otra tierra, que era el paraíso y que él arruinó. Dice también que conociendo esa verdad del amor, al fin de cuentas, esa verdad revelada del amor, de la armonía, de la luz, de la pureza, de la más grande inocencia, en todo momento nos dice que los habitantes de esa otra tierra eran como niños, pero sin envidia, sin celos. A pesar, pues, de eso, es el amor el que te va a decir cómo ordenar tu existencia. Y por último, que la vida siempre es más que el conocimiento de la vida. Y creo que es el quiebre más rico que tienen los cuentos de Dostoyevsky, o al menos el que creo que camina mejor para que te choquen en los sentires, que es: la vida no se agota en la ciencia, no se agota en conocer de la vida, en el método. La vida, los sentires están siempre más allá del estudio de la vida, del intelecto que se puede aplicar en la vida. Y cuando habla de vida, pues lógicamente entra la naturaleza de los sentimientos, de las pasiones, de conocer tantas cosas inconscientemente y que podemos abrazarlas, y que de hecho lo hacemos cuando nos los permitimos. Podemos abrazar mejor ese conocimiento que es la vida misma y no hacer conocimiento de la vida. Una crítica a la modernidad, una crítica al egocentrismo. Y ya escrito pues en 1877. Ya es un Dostoyevsky maduro y se nota.
Noches Blancas era un Dostoyevsky más o menos adulto joven. Quiero hacer menciones honoríficas. Una es el cuento titulado Bobok, que es el protagonista, que es un escritor, como un alter ego de Dostoyevsky, va a un entierro y en ese entierro en un momento sale a caminar entre las tumbas, se sienta en una y empieza a escuchar cómo abajo de las lápidas los muertos hablan y se empiezan a revelar que si hay vida más allá de la muerte, pues qué más da sincerarse, decir sus vicios, repelar de buscar las virtudes, si ya están muertos, y si llega la muerte después de la muerte una vez más, pues qué más da desenfrenarse en contar sus verdades. Otra mención honorífica para mí sería el cuento titulado Un episodio vergonzoso, porque aquí sucede la clásica que he visto o que creo que hay en varias series de televisión, donde un jefe, una persona con autoridad, por estar borracho, por vivir una noche loca, termina en medio de una reunión de sus subordinados. Y eso causa el sufrimiento más absoluto en las personas que son, pues, las personas que están bajo su poder, y en él su honor queda totalmente deshecho. Vaya, termina inconsciente de tan mal que se la pasa incomodando a la gente y bebiendo cuando nunca lo hizo, ¿no? Entonces, el jefe incómodo es este cuento titulado Un episodio vergonzoso. Y como última mención honorífica quiero hablar de, o mencionarles, La sumisa. La sumisa es un relato fuerte y el mismo Dostoyevsky resume la trama cuando dice en una especie de introducción, comentario introducción al mismo cuento: esta historia es la historia de qué diría un obsesivo, un ansioso, un marido que se acaba de volver viudo porque su esposa se lanzó desde la ventana, y cómo a través de un mecanismo fantástico que es ponerse a repasar la historia de cómo llegaron hasta ese momento, nos cuenta sus aciertos y sus desaciertos en la relación de matrimonio, toda la cuestión de la imparidad de poder, de las dinámicas de poder, y un abuso absoluto. Ya desde un principio se llama La sumisa porque pues es un clásico y lamentable casamiento con una disparidad de edades, y donde la protagonista, pues ya lo dice desde el principio, pues termina recurriendo a dar el paso en la cornisa e irse hacia la calle, y no se rompe nada. Lo más simbólico es que escupe como si exhalara sangre. En esa metáfora de que lo dice un vecino que pasaba por ahí, es que no se rompió nada, es que está completa, pero es como si se le hubiera botado un suspiro de sangre y nada más. Para mí este cuento de La sumisa sería como el lado B de Las noches blancas, porque aquí desde un principio en La sumisa todo empieza mal y termina mal, aunque en algún momento se da como la oportunidad de que igual y se redimen. Y en Noches Blancas todo empieza bien y va mejorando, y al final hay una redención distinta en el protagonista, que es: todo vale la pena por un minuto de felicidad. Entonces, en La sumisa la felicidad llega muy tarde, cuando se supone que ya se iban a entender, que fue demasiado. Y en Noches Blancas la felicidad llega a solas, cada quien, cada personaje, cada protagonista de esta historia. Este sería mi comentario, mi videoreseña sobre este libro, sobre los cuentos completos de Dostoyevsky. 18 pequeñas grandes explosiones, donde la razón no es lo único que responde, sino también esas pasiones de la crítica y las pasiones del corazón y de la ensoñación, y de los viajes astrales, incluso de los sueños ridículos. Esta edición es del Fondo de Cultura Económica en coedición con Ciruela. También encuentran recientemente, la sacaron en la versión de 2 tomos, igual el Fondo de Cultura. Es lo mismo pero dividido en 2 tomos, en 2 libros. Y pues sale más o menos al precio. Si ustedes lo ven, este o los tomos divididos, les recomiendo que lo adquieran. Y pues sin más, esto es Más o Menos Literatura, y nos vemos en un próximo video que seguramente
será la reseña de una obra de Jane Austen. Hasta pronto.